Damos gracias al Señor por su iglesia. Damos gracias, como decía la canción, y la iglesia comenzó. Y la verdad es que la iglesia comenzó hace mucho tiempo. Comenzó después de la resurrección de Jesucristo y en el día de Pentecostés. Y es algo muy interesante cómo esta iglesia que nació hace tanto tiempo, aún sigue perseverando y conociendo la palabra del Señor. Ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Damos gracias al Señor porque no es de nosotros la iglesia, sino que es la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor se hacen las cosas que el Señor quiere. Y damos gracias al Señor por eso, porque justamente esto nos muestra de que Él siempre toma las mejores decisiones. ¿Se imagina estuviéramos en manos de alguien que se equivoca, de alguien que no quiere lo mejor para nosotros, de alguien que suele solamente pensar en Él y en su beneficio y no pensar en nadie más? ¿Se imaginan tuviéramos un Dios que no quisiera tener una relación con nosotros? ¿Qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de nosotros? Pero tenemos un Dios bueno y misericordioso y damos gracias al Señor por eso. Y como hemos estado viendo, hermanos, en el libro de Hechos, quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 13, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 3. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y vamos a estar leyendo, hermanos. Y dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que os he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, le enviaron. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana de poder nuevamente, Señor, seguir con el libro de los Hechos que tanta bendición ha traído a nuestra iglesia, Señor. Te pido, Señor, de que tú seas guiándonos, Señor, a tu corazón, a tu carácter. Te pido, Señor, de que podamos seguir hablando de lo que tú quieres, Señor, porque esta iglesia te pertenece, porque esta iglesia es tuya, Señor. Y no hablamos, Señor, de lo que nosotros queremos, Señor, sino de lo que tu palabra nos enseña. Y te pido, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, para poder instruir, para poder enseñar correctamente, Señor. Para que podamos, Señor, seguir adelante, para que podamos avanzar en tu voluntad, en tu camino, Señor, para que podamos verte algún día, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, para que podamos estar firmes en aquel día, Señor, en que sea complicado, Señor. Te pido, Señor, que tú guíes, Señor, esta palabra, que tú guíes, Señor, me guíes a través de tu Espíritu Santo para poder enseñar a mis hermanos, Señor, con la fidelidad, Señor, que hay en mi corazón hacia ti, hacia tu palabra, Señor, hacia tu dominio, Señor, hacia tu soberanía. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, venimos viendo hace ya un bastante tiempo el libro de los Hechos. Y ya la semana pasada terminamos con el capítulo 12. Y ahora comenzamos el capítulo 13, que vendría siendo la segunda parte del libro de los Hechos. Una parte sumamente interesante. Y hemos visto de todo en este libro. Hemos visto desde que la iglesia comenzó, Jesucristo resucitó. Hemos visto que la iglesia se fue esparciendo por la persecución de Jerusalén. Hemos visto la conversión de Saulo de Tarso. Hemos visto a diferentes personas, a Bernabé. Hemos dado un largo recorrido en todo esto. Vimos cómo también la muerte del apóstol Jacobo. Vimos cómo el Señor libró milagrosamente al apóstol Pedro de la muerte de las manos de Herodes a través de la oración de los hermanos. Y vimos cómo murió Herodes y también
que la palabra del Señor continuaba avanzando y que crecía y los hermanos se multiplicaban. Y el libro termina diciendo de que Bernabé y Saulo nuevamente regresaron a Antioquía, dando por finalizado una primera parte del libro de los Hechos. Y comenzamos esta nueva parte, esta nueva sección, esta segunda parte del libro de los Hechos. Y el título de esta predicación tiene como apartados para la obra. Y damos gracias al Señor porque primeramente en su palabra podemos ver en el versículo 1, podemos ver a los líderes, podemos ver a las personas que estaban encabezando esta iglesia. Y tenemos diferentes nombres. Y dice, en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Dejar en claro que en el griego esta palabra, profeta y maestro, es una sola palabra, pero cumplen estas funciones. Y vamos a leer quiénes estaban. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y podemos ver, hermanos, que este grupo es demasiado diverso. Ya conocimos a Bernabé, estuvimos viendo a diferentes personajes. También dice que está Simón llamado Níger. Esta palabra Níger es la que se deriva a nuestro vocabulario como negro. Así que lo más probable es que él haya tenido alguna descendencia africana. Y vemos a Lucio de Cirene, a Manaén, que se crió con Herodes el tetrarca, y a Saulo. O sea, este grupo que conformaba este liderazgo, los profetas y maestros, vemos que era un grupo muy diverso, que no eran muy parecidos, pero sí tenían bastantes cosas en común en el Señor. ¿Y cuánto nosotros podemos ver en cuanto a los profetas en ese momento? Nosotros vemos que los profetas, lo que ha anunciado la Biblia, es acerca de las palabras de la gente y las personas que tenían el rol de proclamar la palabra del Señor. En algunas oportunidades, los profetas también revelaban información de cosas, sucesos futuros que venían. Ayudaban a proclamar la doctrina, pero una cosa en claro, hermanos, que tenemos que tener constantemente, es que ellos no entregaban nueva doctrina. No vemos en ninguna palabra del texto bíblico entregando a los profetas que tenían este rol nueva doctrina, que era lo que los apóstoles se encargaban de hacer, de entregar y definir cuál era la doctrina en Cristo Jesús que la iglesia debía seguir. Y los profetas anunciaban estas cosas, las proclamaban. Y también tenemos a los maestros, también dice la palabra. Y aquí vemos que los maestros también tienen una función de predicar el evangelio, de anunciar, pero con una inclinación más pedagógica. Los maestros tienen esta función. Ahora vemos que a lo largo de aquí en adelante, ya se empieza a establecer una norma en cómo la iglesia funciona. Y nosotros debemos prestar mucha atención porque es la forma, y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de los Hechos, en cómo el Señor quiere que vaya dirigida a su iglesia, cómo quiere que camine su iglesia. Y vemos que los maestros y vemos que los profetas, a raíz que fue pasando el tiempo, se fue designando estas cosas, este rol, a los ancianos, a los obispos, a los pastores, como los conocemos hoy día. Yo anuncio estas tres palabras porque en el Nuevo Testamento estas tres palabras hacen referencia al mismo cargo. Se intercambian. Y es muy interesante como nosotros podemos ver en la palabra de Dios lo que conocemos actualmente como los pastores, en cómo Dios crea una estructura y crea una forma de dirigir a su iglesia. Y vemos aquí que estos profetas, estos maestros dirigían esta iglesia, pero tener en claro, hermanos, de que no todos los maestros también son pastores. No necesariamente es así, que eso tenemos que tenerlo claro, pero sí el Señor les ha entregado un don especial para que puedan enseñar, para que puedan instruir a la iglesia, para que puedan ellos anunciarle y explicar a la iglesia lo que quiere decir el texto bíblico. Y vemos aquí estas personas, estas 5 personas que claramente no eran cristianos del montón, sino que vemos que eran personas realmente que tenían un espíritu
un espíritu de servicio. Y continuamos viendo que ellos decían en el versículo número 1, dice, en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros y los nombra. Dice, mientras ministraban al Señor. ¿Y qué es ministrar al Señor, hermanos? El ministrar al Señor es servirle al Señor. Y vemos que estos hombres se encargaban en servir al Señor en quehaceres religiosos que normalmente se conocen. Y estos hombres eran encargados, estas personas estaban liderando, estas personas estaban pastoreando la iglesia de Antioquía. Y vemos aquí que hay una pluralidad de pastores, una pluralidad de líderes que dirigían la iglesia, que dirigían continuamente lo que nosotros conocemos hoy en día. Algo muy interesante en cómo el Señor quiere que también nosotros podamos dirigir la iglesia es continuamente cómo el Señor quiere que dirijamos la iglesia. Y esto tiene que ver muchas veces con aquellos que lideran, con aquellos que son instruidos, escogidos por Dios para que puedan guiar a la iglesia. Y es interesante que esta información, al momento de hablar el Espíritu Santo, ¿a quién habló? Vemos que automáticamente fue a estas personas que nombran, a Bernabé, a Lucio, a Simón, a Manaén, a Saulo. Y vemos que el Espíritu Santo habla por medio de ellos para hacer un impacto en la iglesia, para hacer un impacto y llevar a cabo una orden, una instrucción que debían seguir. Y vemos continuamente a lo largo del libro de los Hechos y del Nuevo Testamento que el Espíritu Santo guiaba a los líderes de la iglesia para poder guiar lo que es su iglesia. Muchas veces nosotros pensamos de que el Espíritu Santo puede hacer cosas que van en contra de su palabra, y eso la verdad es que tener mucho cuidado, hermanos, porque siempre debemos ver qué es lo que la Biblia nos enseña a raíz de esto. Y vemos que el Señor ha instruido a diferentes en su cuerpo para que uno lo guíe, otros hagan y todos podamos edificar el cuerpo y la iglesia y que se expanda, como hablábamos la semana pasada, a lo largo de todo el tiempo, a lo largo geográficamente y a lo largo del tiempo hasta el fin de los tiempos. Y vemos que el Espíritu Santo instruía a estos líderes. ¿Y por qué el Espíritu Santo instruía a estos líderes y no instruía a toda la iglesia de Antioquía? Y es porque justamente la descripción que estaba dando este capítulo, diciendo que ellos continuamente oraban, ellos continuamente ayunaban, y es que justamente el Espíritu Santo instruye a los líderes de la iglesia, porque los líderes de la iglesia siempre están buscando la voluntad del Señor, no su propia voluntad, sino que la voluntad del Señor. Y esto claramente tiene que ver un poco más con información en cuanto a cómo funciona la iglesia, en cómo funciona el pastorado. Y es bueno que toda la iglesia aprendamos a poder relacionarnos los unos con los otros y saber cómo el Señor trabaja en nuestra iglesia, cómo el Señor ha trabajado a lo largo de la historia en la iglesia. Y es necesario, porque cuando no lo sabemos, podemos estar yendo en contra de la voluntad de Dios, de cómo nosotros podemos pensar que funciona la iglesia. Y nosotros vemos que continuamente el Espíritu Santo obra en ellos porque ellos continuamente están preocupados de hacer lo que Dios quiere y no hacer lo que la iglesia quiere. ¿Se imagina que la iglesia se volviera en una democracia? Que cada uno pudiera escoger, que cada uno pudiera decidir, que cada uno pudiera hacer. La verdad es que hemos visto a lo largo de todo este libro de que el reino de Dios nunca ha funcionado de forma democrática, y es justamente porque Dios escoge a las personas. Es porque Dios no se equivoca al momento de elegir. Es por eso que cuando hay hombres que buscan la dirección de Dios y el Espíritu Santo les comunica de forma piadosa para que lleven a cabo la obra, esta iglesia pueda ser edificada, porque estos hombres primeramente se debían y su fidelidad primera estaba con el Señor, no con las personas. Nosotros, hermanos, aquí venimos a adorar al Señor. Cuando uno va a una iglesia va a adorar al Señor, a servir al Señor. Y como consecuencia uno sirve a las personas.
uno ama a las personas, uno atiende a las personas. Pero nosotros no venimos aquí por las personas. Nosotros venimos por Dios a glorificarlo a Él. Y las personas, por consecuencia de lo que hemos estado buscando el reino de Dios, trae obviamente la piedad hacia las personas, la misericordia, la ayuda. Constantemente que queramos apoyar en oración a los hermanos, que queramos darle una ayuda, que podamos aportarle, que podamos guiarlo, enseñarle, corregirlo, aconsejarle. Justamente es lo que Dios quiere para la iglesia. Es lo que Dios estableció desde este momento, dando definido cuál va a ser el rumbo de la iglesia. Y vemos que continuamente la iglesia había comenzado y había un protagonista, había un instrumento protagonista que era el apóstol Pedro. Y vimos que el apóstol Pedro estuvo llevando casi todo el protagonismo del libro de los Hechos hasta este punto. El apóstol Pedro predica en Jerusalén, la iglesia comienza, él también es perseguido, los apóstoles se quedan en Jerusalén y vemos continuamente cómo fue encarcelado, cómo también estuvo luchando con aquellas costumbres judías que él tenía, que no podía sacar. Y vemos continuamente cómo el apóstol Pedro predica a la iglesia de los judíos. Pero vemos esta otra transición en que ahora el Señor quiere trabajar con la iglesia, pero masificarla a los gentiles. Y para esto ocupa a Saulo de Tarso, como más conocido como Pablo. Y vemos que la iglesia gentil nace en Antioquía, justamente por una persecución liderada por un tal Saulo de Tarso. Y es curioso esto, cómo el Señor se mueve por sendas misteriosas, que continuamente dijo, este hombre va a ser el que va a gatillar en que la iglesia tenga que salir de Jerusalén, pero este hombre también va a ser el encargado, después de que él sea el ocasionante de que esta iglesia nazca, él también pertenecer a esa iglesia y de luego seguir con la misión. Y vemos al apóstol Pablo como un instrumento que Dios ocupa para esto, desde un principio a fin. El Señor ya había establecido, ya quería que Saulo de Tarso fuera el instrumento a ocupar. Y vemos cómo él siguió a la iglesia, cómo él persiguió a la iglesia, cómo continuamente hostigaba, buscaba y asesinaba, participaba en aquellas cosas, se esforzaba para perseguir a la iglesia, hasta que la iglesia llegó a Antioquía y él tuvo una conversión, siendo ahora un instrumento de Dios. Y el Señor le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí hay algo curioso, hermanos. Saulo perseguía a la iglesia, pero el perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo mismo. Y esto es muy importante entenderlo porque la iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Por lo tanto, la labor de cuidar a la iglesia, de instruir, enseñar, guiar, dirigir la iglesia, es una responsabilidad muy grande. Tenemos un jefe realmente complicado. Si yo enseño algo que va en contra de la palabra de Dios, ¿usted cree que mi jefe me va a mirar y va a decir, no importa? Hay que dar cuentas delante de él. Y hay que hacerse responsable por aquellas cosas, de cómo guiamos, cómo enseñamos, cómo nos instruimos, cómo nos preparamos, cómo edificamos a la iglesia, cómo nos preparamos, cómo oramos, cómo ayunamos. Continuamente esas cosas debemos dar cuentas delante del Señor. Y créanme que si uno lo hace mal, las cosas no quedan tan así. La verdad es que si uno no lo hace bien, el Señor va a tomar cartas en el asunto. Y vemos cómo misteriosamente el Señor ocupa a Saulo de Tarso para llevar a cabo esta transición de llevar a la iglesia más allá, llevarla y expandirla a todo el mundo. Del perseguidor
lo vemos siendo un misionero, siendo y levantando iglesias, teniendo el protagonismo ahora como instrumento usado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, a expandir el evangelio, expandir la iglesia. Y vemos que la iglesia de Antioquía toma un rumbo misionero. Sabemos que en la iglesia estaban todas estas personas, todos estos servidores que ministraban al Señor, ayunaban. Y curiosamente el Espíritu Santo les hablaba a aquellos que dirigían la iglesia, a aquellos que continuamente estaban preocupados de hacer celosamente, responder celosa y fielmente lo que el Señor quería, no para sus propios deleites, no para sus propias tincadas, no para su propio pensamiento, no para su propia prudencia, no para su propia sabiduría, sino continuamente buscar la sabiduría del Señor para llevar a lo largo del mundo, llevar la obra. Y vemos que el Señor los llama. Dice, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y vemos que estos hombres eran servidores del Señor. ¿Qué nos dice esto? ¿Acaso el Espíritu Santo les dijo, ¿saben qué? No me llamen a Bernabé y a Saulo porque ya están haciendo algo, ya están ocupados? Y la verdad es que no es así, hermanos. El Espíritu Santo no va a llamar al desocupado, no va a llamar al que está libre. Él está libre, por lo tanto, a él enviemos, que estos ya están ocupados haciendo algo. Sino que cada persona que quiera ministrar al Señor, que quiera servirle al Señor con su vida, con su alma, con su esfuerzo, el Señor le ocupará. El Señor le ocupará. El Señor no ocupa a aquellos que no le sirven. El Señor no ocupa a aquellos que no quieren depositar y derramar su vida delante de Él. Hay que estar dispuesto a entregar la vida en servicio a Cristo Jesús para que el Espíritu Santo pueda llamarnos, apartarnos para la obra. Porque Él no va a llamar a quien no esté haciendo nada. Porque Él claramente quiere hacer cosas, pero con aquellos que están dispuestos a poder enseñar, para aquellos que estén dispuestos a entregar de su tiempo, de su esfuerzo, de su dedicación, de su cansancio muchas veces. Entregar al Señor y Cristo Jesús le ocupará, lo llevará, lo apartará, lo ocupará como un instrumento. Y vemos aquí que los hermanos en Antioquía tienen que despedir a dos grandes servidores. Y la verdad, hermanos, que los que hemos tenido la experiencia de despedir a buenos servidores de la iglesia local, es muy doloroso. Es muy doloroso tener que decirle que le vaya bien, siga sirviendo. Es muy doloroso ver partir a un nuevo servidor, a un servidor que daba todo por la obra del Señor. Pero esta sensación tanto agridulce, de emociones, de agradecimiento, estar contentos por lo que el Señor y el Espíritu Santo hará en esa persona, también tiene tristeza. También tiene tristeza de ver como muchas personas que sirven y uno muchas veces se pregunta, Señor, ¿por qué te los llevas? ¿Por qué te los llevas? Y yo me he hecho muchas veces esa pregunta, Señor, ¿por qué los sacas de acá? ¿Por qué los llevas a otro lugar si aquí necesitamos gente? ¿Ustedes creen que no necesitaban gente en Antioquía? Se necesitaba mucha gente. En una iglesia hay muchas cosas que hacer, demasiadas cosas que hacer. Esto antes yo no lo sabía, pero hay muchas cosas que hacer en este lugar. Y damos gracias a cada uno de los servidores que también ponen de su tiempo, su esfuerzo. Aquellos que enseñan, aquellos que se preparan, aquellos que dan de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, de su cansancio muchas veces. Pero vemos que el Señor Jesucristo llamó a Bernabé y llamó a Saulo. Y justamente fueron aquellas personas que el Espíritu Santo les habló a los líderes de Antioquía, fueron ellos que impusieron las manos sobre estos que enviaban. Y vemos nuevamente que fueron aquellos líderes que el Señor quiere guiar. De hecho, ni siquiera fue la iglesia que lo envió,
sino que los líderes de la iglesia de Antioquía. Y es por eso que también los líderes impusieron manos. Quiero que leamos en 1 Timoteo 4, versículo 14. 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Y dice así: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y la imposición de manos del presbiterio, hermanos, consiste, el presbiterio es un grupo de pastores, es un grupo de ancianos que lideran la iglesia. Y vemos continuamente en la iglesia una pluralidad de líderes, una pluralidad de pastores que continuamente conforman y son guiados por el Señor para guiar la iglesia. Sabemos que hoy en día existen muchas personas que plantean formas de cómo dirigir la iglesia, pero vemos que en la Biblia continuamente habla acerca del presbiterio, acerca de la pluralidad de los ancianos de la iglesia local. Habla siempre en plural. Justamente, es algo que vamos a estar viendo continuamente en el libro de los Hechos, también 1 Corintios, 1 Tesalonicenses. Lo vemos continuamente en la Biblia, hermanos. Y el Señor guía justamente a los líderes para llevar a cabo la obra que el Espíritu Santo quiere que haga. Y sabemos que esto es bueno porque el Señor es quien la guía. No la guían estos hombres, no la guían su propia percepción, no la guían su propia conveniencia, sino que el Señor la guía para que continuamente cuiden de las personas que pertenecen a la iglesia local, que cuiden a las personas que pertenecen a la iglesia del Señor. Este es un trabajo completamente tremendo, cuidar a aquellos que el Señor rescató, enseñar a aquellos que el Señor vino a morir por ellos. Y continuamente vemos que el Señor instruye a los líderes, encargándole esta misión para que puedan instruir a la iglesia, para que la iglesia pueda avanzar y pueda ser realmente de bendición. Hermanos, sabemos que hoy en día vemos diferentes iglesias y continuamente hay discusiones, hay intercambios de ideas de cómo dirigir realmente una iglesia, de cómo se debe llevar a cabo ciertas y qué cosas no, cómo se lleva a cabo ciertos protocolos, ciertos no, qué se debería haber hecho en ciertas situaciones. Pero vemos que continuamente el Señor muestra que instruye a líderes. Su Espíritu Santo le habla para guiarlos, para guiar a los santos, enseñarles a que guarden y perseveren en la fe. Vemos como aquí Saulo de Tarso es enviado por el Espíritu Santo y apartado juntamente con Bernabé. Y damos gracias al Señor por eso, porque ese comienzo es producto de la obra del Señor que nos tiene hoy aquí. Cuando no hay servidores, cuando no hay nadie que quiera disponerse al Señor, el Señor buscará a personas con quien poder trabajar. Siempre, con personas que estén dispuestas a entregar todo su amor y toda su dedicación por la obra primeramente al Señor. Sabemos que justamente con personas vamos a tener problemas. Eso lo tienen hasta los matrimonios en una casa. ¿Por qué tienes tanta ropa? Yo le decía a mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué guardas tanta ropa si no te la colocas? Y claro, yo no estoy acostumbrado a eso. Pero ella tiene una forma de ser. Y conociéndonos tanto, amándonos tanto, vemos que igual hay roces de ese tipo. Claramente en la iglesia los van a ver igual. Claramente entre los hermanos vamos a tener desacuerdos. La palabra del Señor nos ayuda y nos enseña cómo resolverlos también. Gracias al Señor damos por eso, porque el Señor nos enseña cómo conversar con los hermanos, cómo visitarles, cómo tratarlos con amor, cómo relacionarnos unos con los otros para que sea de bendición y de gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Señor sigue instruyendo líderes. El Señor quiere seguir trabajando, hermanos. El Espíritu Santo sigue apartando a personas. El Espíritu Santo sigue apartando a aquellos que quieren ministrar al Señor, que quieren servirle
con todo su esfuerzo. El Señor sigue enviando misioneros. El Señor sigue levantando iglesias. El Señor quiere hoy en día que la iglesia se siga expandiendo, porque aún queda tiempo. Y mientras quede tiempo, el Señor quiere llevar a su iglesia hacia todo lugar. Vemos que la mano fiel del Señor nos ha traído hasta el día de hoy. Si usted está aquí, hermano, es por fidelidad del Señor. A Él le debemos nuestra vida, a Él le debemos nuestro tiempo, a Él le debemos nuestro esfuerzo, a Él le debemos la gloria por lo bueno que ha sido. Vamos a tener un tiempo de oración. El Señor nos invita que podamos ser apartados para el Señor, pero también entender, hermanos, que el Señor quiere guiar a la iglesia de una forma y debemos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas a través de la palabra y que nos guíe a toda verdad. Amén. Amén.